¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta vez nos toca analizar la obra Las guerras comerciales son guerras de clase de los autores Michael Pettis y Matthew Klein. Pettis es un profesor francés norteamericano que actualmente da clases en la Universidad de Pekín en China y el profesor Klein actualmente da clases en la Universidad de Chicago en Estados Unidos. El libro fue publicado en 2021 en idioma inglés y a finales de 2023 salió en su versión en español. En ambas idiomas es editado o publicado por el Capitán Swing, el editorial Capitán Swing, y fue el ganador del premio Lionel Gelber del año 2021. Este libro ha causado bastante revuelo por la precisión con la que habla de los temas que se propone. Entonces, este es una invitación a leerlo y a entrar sobre todo a un debate sobre lo que está pasando en la economía internacional. En términos de intercambios comerciales, de producción, de quienes van ganando. Este libro sirve mucho para analizar cómo es que actualmente hay países que están compitiendo en varias ramas, como China en términos de la productividad, de, de la tecnología, en las divisas, etcétera. Entonces, leeré la introducción de los autores, insisto, a manera de invitar a un debate sobre la obra y en general sobre el tema. Introducción. Casi todo el mundo está conectado por el comercio y los sistemas financieros globales. Cuando compramos algo, vamos al trabajo o ahorramos, nuestras acciones afectan a miles de millones de personas a miles de millones de distancia. Al igual que otras personas al otro lado del mundo, nos afectan todos los días con sus decisiones mundanas. Aunque estos vínculos económicos tienen muchos beneficios, también pueden transmitir problemas de una sociedad a otra. Los que viven en un país son en ocasiones responsables por lo inasequible de la vivienda, las crisis de deuda, el desempleo y la polución en otro. El gobierno chino persigue a los sindicalistas y ofrece préstamos bancarios baratos a los inversores inmobiliarios y los trabajadores industriales estadounidenses pierden sus empleos. Las empresas alemanas reducen los salarios y el gobierno alemán recorta el gasto social y los españoles se encuentran con una burbuja inmobiliaria. Las tesis de este libro es que las crecientes desigualdades dentro de los países precipitan los conflictos comerciales entre ellos. Es este, en última instancia, un argumento optimista. No creemos que el mundo esté destinado a soportar un conflicto de suma cero entre naciones o bloques económicos. Los chinos y los alemanes no son el mal, ni tampoco vivimos en el mundo en el que los países solo pueden prosperar a costa de otros. Los problemas de la última década no tienen sus raíces en el conflicto geopolítico o en unos caracteres nacionales incompatibles. Han sido causados más bien por unas transferencias masivas de ingresos hacia los más ricos y las empresas que estos controlan. Las personas normales en todo el mundo están siendo privadas de su poder adquisitivo y engañadas por chauvinistas y oportunistas para que crean que sus intereses son fundamentalmente incompatibles. Un conflicto global entre clases económicas dentro de los países está siendo malinterpretado como una serie de conflictos entre países con intereses rivales. El peligro está en una repetición de la década de 1930, en la que la ruptura del orden económico y financiero internacional socavó la democracia y fomentó un nacionalismo virulento. Entonces, las consecuencias fueron la guerra, la revolución y el genocidio. Afortunadamente, las cosas no son ni de lejos tan graves ahora como lo eran entonces. Pero esto no es una excusa para la complacencia. La escalada en la disputa comercial entre los gobiernos de China y Estados Unidos es la demostración más obvia de los riesgos. Entre 2002 y 2010, los votantes en circunscripciones al Congreso en las que muchas empresas fabricaban bienes que competían con las importaciones chinas, eligieron a representantes crecientemente extremistas, de izquierdas y de derechas. Donald Trump, que se distinguía en parte de otros republicanos y por su hostilidad al comercio y hacia China en particular, ganó en 89 de los 100 condados más afectados por la competencia de las importaciones chinas en las primarias republicanas de 2016. Algunas estimaciones muestran que habría perdido las elecciones generales si no hubiera sido por la radicalización inducida por la cuestión comercial de los votantes de Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Como presidente, Donald Trump ha seguido por esa vía imponiendo aranceles punitivos a la mayor parte de las importaciones chinas.
designando oficialmente ese país como un manipulador monetario y bloqueando a las inversiones chinas en las empresas estadounidenses. A diferencia de la mayoría de las otras políticas de Trump, el enfrentamiento con China acerca del comercio ha sido popular a lo largo de todo el espectro político estadounidense. Charles Schumer, el líder demócrata en el Senado, alabó los aranceles punitivos de 2018 porque China es nuestro verdadero enemigo comercial y amenaza a millones de futuros trabajadores estadounidenses. Este consenso político se basa en una verdad importante. Las políticas del gobierno chino antes de 2008 destruyeron millones de empleos estadounidenses e inflaron la burbuja de deuda inmobiliaria. Las cosas han mejorado algo desde entonces, pero la durabilidad de esta mejora es tenue, en el mejor de los casos, y el país sigue siendo una rémora para la economía mundial. Y, no obstante, no hay conflicto económico entre Estados Unidos y China como países. El pueblo chino no es el enemigo. Hay más bien un conflicto entre clases económicas dentro de China que se ha extendido a Estados Unidos. Las transferencias sistemáticas de riqueza de los trabajadores chinos a las élites chinas distorsionan la economía china, estrangulando el poder adquisitivo y subsidiando la producción a costa del consumo. Eso, a su vez, distorsiona la economía global creando excedentes de bienes industriales y aumentando los precios de las acciones, los bonos y los bienes inmuebles. El subconsumo chino destruye empleos en otros sitios, mientras que unos valores inflados de los activos llevan a los ciclos devastadores de booms, colapsos y crisis de deuda. Las políticas de China no solo dañan a los estadounidenses, también a los trabajadores corrientes de China y a sus pensionistas. Los trabajadores chinos están mal pagados en relación con el valor de lo que producen y tienen que pagar demasiados impuestos. No pueden acceder a los bienes y servicios que deberían ser capaces de permitirse. Respiran aire contaminado y beben agua contaminada porque muchos funcionarios gubernamentales locales sitúan los intereses financieros de los políticamente bien conectados propietarios de empresas por encima del bienestar del público chino. La inevitable consecuencia fuera de China es una combinación de caída del empleo y aumento de deuda. Los estadounidenses han asumido gran parte de estos costes gracias en parte a la colusión de los intereses empresariales estadounidenses con lo de los políticos e industriales chinos. Los aranceles y la retórica nacionalista no resolverán los desequilibrios de China, pero probablemente sí reforzarán la creencia equivocada en ambos lados de que China y Estados Unidos tienen intereses económicos incompatibles. Unos agravios legítimos mal manejados podrían amenazar la paz internacional sin ni siquiera solucionar los problemas subyacentes. Las guerras de clase ya están causando guerras comerciales, como lo hicieron en el pasado. Sería una tragedia si llevasen a algo peor. Por otro lado, no hacer nada no es una opción. La economía china es demasiado grande como para que el resto del mundo acepte, de manera pasiva, las consecuencias de sus distorsiones internas. Podría resultar extraño pensar que las políticas económicas domésticas de China como sujeto legítimo para la diplomacia internacional, pero se trata de una implicación necesaria de las conexiones globales que vinculan a la humanidad. Convencer a las élites chinas de que permitan que los trabajadores chinos consuman una mayor parte de lo que producen es uno de los grandes desafíos políticos de nuestra era. Revertir la transferencia de los ciudadanos corrientes a los ricos a lo largo de los últimos 30 años está en el interés tanto de la población china como del estadounidense. Es mucho menos probable que la situación en Europa derive en una confrontación militar, pero en cierta medida su confusión intelectual y sus patologías domésticas son incluso peores. A lo largo de los últimos años, Europa, no China, se han convertido en la mayor amenaza de la economía mundial y por razones similares. Los gobiernos, primero en Alemania y después en todo el continente, han aumentado los impuestos al consumo, desmantelado protecciones al mercado de trabajo y empujado a millones de personas a trabajos mal pagados en tiempo parcial. Como en China, los trabajadores europeos son cada vez más incapaces de permitirse comprar lo que producen. Desde comienzos de 2010, el gasto por hogar en la zona euro ha crecido apenas a la mitad de la tasa de la producción global. Aunque hay importantes diferencias entre China y Europa, por ejemplo, los europeos han recortado el gasto en infraestructuras hasta el punto en que los puentes y las carreteras se están volviendo inutilizables. Las similitudes son más importantes por cómo afectan a la prosperidad económica global. Hoy, el impacto global de las distorsiones internas en Europa es casi tan grande como el impacto de los desequilibrios de China en su momento álgido en vísperas de la crisis financiera de 2008. Antes de 2012,
Europa en su conjunto no mostraba desequilibrios en relación con el resto del mundo, porque los desequilibrios domésticos dentro de ciertos países, especialmente Alemania, eran absorbidos por otros grandes europeos, particularmente los países en crisis como España, Grecia, Italia, Irlanda, Portugal y los países bálticos. Los alemanes consumían menos de lo que producían e invertían poco en su país, lo que generaba grandes superávits con el resto del mundo. Al mismo tiempo, los españoles, griegos y otros experimentaban un boom, gastando mucho más de lo que ganaban y endeudándose para cubrir la diferencia. En los años anteriores a la crisis financiera global, España tenía el segundo mayor déficit comercial del mundo, solo detrás de Estados Unidos, mientras que Grecia, un país de solo 11 millones de habitantes, tenía el quinto mayor. Pero las patologías de Alemania, aumento de la desigualdad, depresión de consumo y la subinversión sistemática, eran una anticipación de lo que le esperaba al resto del continente. Los nacionalistas han respondido avivando los prejuicios étnicos, mientras permitían a las élites pasar por alto las cuestiones económicas fundamentales. Los políticos alemanes demandaron que el gobierno griego pagase las deudas, muchas de las cuales habían sido adquiridas por bancos alemanes durante el boom, vendiendo islas. Los tabloides fueron más allá y sugirieron la liquidación de los tesoros nacionales como la Acrópolis de Atenas. El gobierno griego respondió reavivando antiguas demandas de reparaciones por las atrocidades nazis. En una fecha tan reciente como 2017, Joren Dijsselbloem, el entonces ministro de Finanzas neerlandés y presidente del Eurogrupo, culpó de la crisis a gente que se gasta todo el dinero en bebida y mujeres y después pide ayuda. Que los tabloides realicen afirmaciones tan estúpidas ya es muy malo, pero que los políticos malinterpreten la crisis hasta el punto de que se adjudiquen culpas por características nacionales no es solo irresponsable, sino erróneo. La crisis europea no fue originada por un conflicto entre alemanes fascistas y griegos deshonestos. Se trataba de una distribución de los ingresos. Las políticas alemanas desarrolladas en respuesta a los shocks gemelos de la unificación y la liberación postcomunista del este de Europa transfirieron poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados a los ultrarricos, lo que a su vez obligó a los vecinos de Alemania a tolerar una combinación de creciente desempleo y elevado endeudamiento. El triste resultado fue que los líderes alemanes socavaron lo que debería haber sido una de las transformaciones más positivas de la época moderna, la creación de una Europa saludable y unificada. El peligro ahora es que Europa y Estados Unidos, las dos mayores economías del mundo, entren en una guerra comercial propia, socavando tanto la prosperidad global como la muy importante alianza entre las democracias mundiales. Todo lo viejo vuelve a ser nuevo. Esta no es la primera vez que la economía global ha sido distorsionada por un aumento de la desigualdad. En muchos sentidos, la situación actual recuerda al mundo de los finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Entonces, la extremadamente desigual distribución de los ingresos en los países europeos ricos hacía que los trabajadores no pudiesen permitirse consumir todos los productos industriales que producían. Mientras tanto, los ricos tenían muchísimo dinero para invertir, pero carecían de oportunidades atractivas en casa. No tenía sentido construir más fábricas cuando los consumidores locales no podían comprar más bienes. Si la distribución de los ingresos hubiese sido más desigual, los trabajadores habrían tenido más poder adquisitivo y hubiesen sido capaces de permitirse consumir todo lo que producían, mientras que los ricos lo habrían tenido más fácil para generar la rentabilidad que deseaban de sus inversiones. Las élites de esa época rechazaron esa opción, pero también querían evitar que el desempleo aumentase hasta el punto de provocar revoluciones. Su solución fue traspasar su exceso de producción a mercados cautivos en el exterior. Extranjeros en posiciones imperiales y estados casi independientes comprarían los bienes que los locales no podían permitirse y luego pagarían por los mismos pidiendo prestado a tipos de interés relativamente altos garantizados por ejércitos de ocupación y cañoneros. Los inversores británicos, franceses, neerlandeses y alemanes financiaron proyectos en Australia, Latinoamérica, Canadá, África, India, China y el sudeste asiático. También construyeron ferrocarriles y exportaron de todo, desde maquinaria a equipo militar y bienes de lujo. La conquista violenta fue la consecuencia lógica de las distorsiones macroeconómicas creadas por una extrema desigualdad. Esto lo reconocían astutos observadores de la época. Según el economista y crítico social británico John Hobson, la necesidad de encontrar salidas para el excedente capital
que no puede encontrar inversiones factibles dentro del país, era la explicación central del imperialismo estadounidense y europeo. El problema subyacente era el sistema económico y político, que ponía grandes excedentes en las manos de la plutocracia. La concentración de los ingresos dio a los ricos un excedente de capacidad de consumo que no pueden usar, a coste de todo lo demás. Esto, en última instancia, es contraproducente dado que solo el consumo da vida al capital y lo vuelve capaz de generar beneficios. Los ahorradores ricos, por tanto, tenían que buscar nuevas áreas para inversión y especulación rentables. Finalmente, esta búsqueda favoreció que unos pocos intereses domésticos colocasen una parte cada vez mayor de sus recursos económicos fuera del área de su actual dominio político, y que después estimulasen una política de expansión para hacerse con nuevos territorios. Las buenas noticias eran que la combinación tóxica de desigualdad e imperialismo podrían ser pacíficamente resueltas cambiando la distribución de los ingresos. Los mercados domésticos, escribió Hobson, son capaces de una expansión infinita, en la medida en que la renta o el poder para demandar mercancías estén distribuidos de manera apropiada entre la gente. No hay necesidad de abrir nuevos mercados externos, escribió Hobson, porque todo lo que se produce en Inglaterra puede consumirse en Inglaterra. Hobson expuso este argumento en 1902 y nadie le hizo caso. 12 años más tarde, el mundo que descubrió fue destrozado por la Primera Guerra Mundial. Aunque las dinámicas no cambiaron, en la década de 1920 los estadounidenses ricos eran la fuente del excedente y fueron los europeos los que se vieron obligados a absorberlo. Más recientemente, Kenneth Austin, un economista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señaló que las ideas de Hobson se podrían aplicar perfectamente a las actuales China, Japón y Alemania, con Estados Unidos actuando como el sumidero de los excedentes extranjeros. A finales del siglo XIX, en la década de 1920 y en la actualidad, el daño causado por unas distribuciones de ingreso extremadamente desiguales se han extendido a otros países a través del comercio y los sistemas financieros globales. Hobson reconocía que todo el mundo, o casi todo el mundo, podía mejorar a través de transferencias de los ultrarricos a la gente corriente, especialmente en aquellos lugares donde la desigualdad es más extrema. También se dio cuenta de que una moderada redistribución dentro de las naciones podía resolver pacíficamente los conflictos económicos entre ellas. Desgraciadamente, sus ideas fueron ignoradas y olvidadas. También parecían innecesarias durante los años del boom de mediados del siglo XX, pero los rápidos incrementos de la desigualdad y la profundización de los vínculos económicos que atraviesan las fronteras nacionales desde el final de la Guerra Fría han hecho que la sabiduría de Hobson sea más relevante que nunca. El desafío es intelectual. El desafío es intelectual. Conseguir que la gente aprecie este punto de vista. Y político, derrotar unos intereses arraigados que se benefician del status quo. Para comprender cómo funciona todo esto, resulta útil tener una perspectiva histórica acerca de cómo hemos llegado hasta aquí. Muchas gracias.